inhibitorio. La inhibición es la capacidad que nos permite controlar de forma deliberada conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere. El control inhibitorio ha sido incluido en diversas teorías de atención y memoria y es referido de diversas maneras: ejecutivo central, atención ejecutiva, autorregulación. Cada uno de estos términos acuñados sugieren un mecanismo que se requiere para dirigir o guiar las respuestas de atención apropiadas o acciones. Por ejemplo, Norman y Challis propusieron el modelo del sistema atencional supervisor como un sistema para inhibir o reemplazar comportamientos y pensamientos rutinarios y reflexivos con más comportamientos y pensamientos apropiados. Los autores mantienen que el control de la acción se logra de la siguiente manera. Las habilidades están organizadas en forma de esquemas motores. Por ejemplo, conducir un coche, desayunar, comer en un restaurante. Cada esquema motor implica una estructura del árbol jerárquico desde los niveles superiores, donde con un solo grado de libertad se pone en marcha el esquema completo, hasta los niveles inferiores, donde se establece la ejecución serial de la conducta compleja paso a paso. Entrar a un restaurante, sentarse en la mesa, llamar al camarero, pedir, esperar la comida, comer, pagar e irse. El esquema seleccionado se convierte en conducta. Para ser seleccionado, su activación debe superar el umbral, de manera que los esquemas activados compiten entre sí para ser seleccionados. Esta competición ocurre mediante un proceso de inhibición recíproca que produce que el esquema con mayor activación inicial gane la competición gracias al protocolo de secuenciación de esquemas. La activación inicial procede de la estimulación sensorial, de manera que la presencia del estímulo puede disparar la acción si hay una ruta directa objeto-acción, y de factores motivacionales y atencionales. Justo el sistema motivacional actúa introduciendo un sesgo sobre el papel de la base de datos del disparo de esquemas a largo plazo. Tal vez la presencia de comida puede activar la conducta de comer, pero esta se ve afectada por el impulso hambre. El sistema atencional supervisor actúa sobre los esquemas activados, inhibiendo los que son apropiados para la meta, inhibiendo estos inapropiados para la meta. Hay comida, tengo hambre, pero no tengo dinero para pagar. De manera que la selección de un esquema es el resultado de la interacción entre estas fuentes de activación. Si un esquema recibe más activación perceptual que atencional, de acuerdo con nuestra intención, se producirá un error de la acción. Es entonces que el sistema atencional supervisor se encarga de las acciones no rutinarias. Es lento pero flexible y tiene capacidad limitada. No selecciona las respuestas, sino que se limita a potenciar los esquemas relevantes. Su función es planificar e inspeccionar la ejecución de las tareas, lo que implica que tiene una representación general del medio y los objetivos finales. Por otro lado, de Simon y Duncan describen un modelo de la atención que la concibe como una propiedad emergente de una serie de lentas interacciones competitivas que suceden en paralelo y que ocurren en los campos receptores
de las neuronas involucradas en el procesamiento visual. Estos campos receptores, paulatinamente más amplios a medida que avanzamos en la vía ventral, pueden considerarse una especie de recursos de procesamiento visual por los que deben competir los objetos. Cualquier atributo de los objetos relevantes, incluyendo su ubicación espacial, puede sesgar la competición a su favor. Parece como si los campos receptores neuronales encogieran, ajustándose a la ubicación del objeto seleccionado y por lo tanto dejando fuera los posibles distractores. De este modo, el objeto relevante recibe un procesamiento prioritario. Evidentemente, el sesgo que favorece el procesamiento de los objetos relevantes puede producirse de forma bottom-up y de forma top-down. Por lo tanto, un componente indispensable del control inhibitorio es la capacidad de suprimir o anular la competencia atencional y sus respuestas conductuales. Barkley, mediante su modelo de autorregulación, describe a la inhibición conductual mediante 3 procesos interrelacionados. La inhibición de la respuesta prepotente inicial a un evento, el detener una respuesta en curso, lo que permite una demora en la decisión de responder, y la protección de este periodo de retraso y las respuestas autodirigidas que ocurren dentro de este desde la interrupción por eventos y respuestas competitivas. A esto se le conoce como control de interferencia. No solo el retraso y las acciones autodirigidas dentro de este periodo están protegidas, sino también la eventual ejecución de las respuestas dirigidas a objetivos generadas a partir de acciones. En este sentido, es necesario definir respuesta prepotente como aquella respuesta para la cual el reforzamiento positivo o negativo está disponible o se ha ido previamente asociando con esa respuesta. El proceso inhibitorio involucrado en el control de interferencias puede ser separable de eso involucrado en el retraso o cese de una respuesta. El modelo de Barkley sugiere que las 3 actividades inhibitorias están alteradas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y ha guiado diversos estudios sobre su tratamiento desde esta perspectiva. Foster reitera que la atención debe tener una función selectiva. Tiene un componente, además de esta función selectiva, un componente excluyente, que protege lo que es susceptible de la interferencia. Todo ese material perceptivo o mnemotécnico que no es pertinente para la realización de la tarea que se está realizando en el momento, es decir, protege la estructura del comportamiento, el habla o pensamiento de influencias interferentes que pueden entrar en conflicto con ella y desviarla. Esta función atencional del control de interferencias es esencialmente inhibitoria y basada en gran medida, pero no exclusivamente, en los aspectos órbitomediales de la corteza prefrontal. Es complicado interpretar una única área inhibitoria en la corteza orbitomedial que suprima diversos contenidos, sea sensorial, motor, mnemotécnico, motivacional. Por lo tanto, es necesario sugerir que hay más especificidad en esa parte de la corteza prefrontal.
En cuanto a los objetivos de inhibición, los estímulos sensoriales interferentes y las representaciones de la memoria pueden ser suprimidas por impulsos inhibitorios órbitofrontales en la parte posterior de esta región cortical a través del tálamo medial. Las representaciones motoras pueden ser suprimidas por impulsos inhibitorios de las estructuras motoras corticales y subcorticales, en particular los núcleos de la base. Otras influencias que pueden ser suprimidas por eferencias inhibitorias que van de la corteza prefrontal órbito-medial al hipotálamo y otras estructuras del sistema límbico. Con lo expuesto anteriormente, el control inhibitorio puede definirse como la capacidad del ser humano para inhibir o controlar las respuestas impulsivas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Es decir, el control inhibitorio ayuda a frenar el comportamiento y tiene reacciones automáticas inapropiadas. Detiene estas reacciones automáticas inapropiadas, cambiándolas por una respuesta más razonada y más adaptada a la situación, contribuyendo así a la flexibilidad mental, al control de la impulsividad o de las interferencias, la memoria de trabajo, la autorregulación del afecto y de las emociones. El déficit en el control inhibitorio se puede manifestar en 3 niveles diferentes. Un nivel motor, en el que hay un descontrol en la conducta motora. Se manifiesta con hiperactividad. Por ejemplo, cuando un niño está en clase y no puede evitar levantarse todo el tiempo porque está cansado de estar sentado. Un nivel atencional. Se manifiesta con distractibilidad y dificultades de prestar atención. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un informe y nos distraemos porque oímos la música del vecino o vemos la sombra de una persona caminar por el pasillo. Y finalmente, un nivel conductual, que se manifiesta mediante actitudes impulsivas que no podemos inhibir. Por ejemplo, cuando el semáforo se ha puesto en verde y ves que el conductor de adelante no arranca, enojas y tocas el claxon. A medida que pasa el tiempo, esta capacidad inhibitoria va madurando conforme vamos creciendo y si no ocurren eventos que impliquen disfunciones específicas.